Hemos adorado a nuestro Dios de una manera que realmente todos necesitamos. La adoración no solamente es una respuesta nuestra a lo que Dios es, sino trae consigo una gran bendición para nuestras vidas. A fin de darle continuidad a la serie que iniciamos en busca de Dios, hemos invitado al pastor Moisés Cancio, un amigo nuestro, en la congregación ya de bastantes años, laborando con nosotros. Hoy hemos pedido que él esté compartiendo la palabra. Ha sido alguien que ama con seriedad la palabra y le gusta exponerla así. Así que en esta ocasión le daremos tiempo a él para que comparta lo que Dios ha puesto en el corazón de él, y estoy convencido que lo que él habrá de compartir, que es el tema acerca de la gracia de Dios, es algo que él ha vivido en su persona, y ha sido alguien que ha estado apasionado por compartir cómo la gracia restaura la vida de las personas para la gloria de Dios. Queremos darle las gracias al pastor Mario por esta oportunidad que nos da de compartir la palabra de Dios en estos momentos tan especiales que estamos viviendo, ¿verdad? Mientras oraba yo, el Señor traía algunos recuerdos a mi mente de qué gran bendición y la iglesia, el Calvario, Reforma. Yo aquí nací en noviembre de 1999, aproximadamente 20 años. Tenemos ya dentro de la iglesia. Fue aquí donde fui discipulado, donde fui enseñado e instruido en la palabra de Dios, ¿verdad? Fue en este lugar donde Dios me enseñó a amar su palabra. También se nos dio la oportunidad de servir en diferentes ministerios, y en este momento estamos abriendo obra en Reyes Etla, ¿verdad? Y pues ha sido también de gran bendición. Continuando con nuestra serie en busca de su presencia, hoy me tocó a mí hablar acerca de la gracia de Dios. Anteriormente ya se han estado tocando los temas como el arrepentimiento, la honestidad, ¿verdad? Y en esta mañana vamos a hablarles acerca de la gracia de Dios. He titulado nuestro tema Tiempos de gracia en medio de esta contingencia. Ha sido una gran bendición también que por medio de las redes sociales pues nos mantengamos conectados, ¿verdad? Qué bueno si en casita sintonizándonos, viéndonos, escuchándonos, no dejes de hacerlo, ¿verdad? Sabemos que viene un tiempo de avivamiento para la iglesia está orando por un despertar espiritual, y seguramente Dios está usando toda esta contingencia de salud, este colapso financiero que estamos atravesando, para empezar a despertar a su pueblo, y que su pueblo responda de una manera humilde y busque a Dios en este tiempo. Quiero recomendarte algo: no dejes de seguir los protocolos establecidos por la Secretaría de Salud, ¿verdad? Ahí en casita, si vas a salir de casa, ponte tu cubrebocas, no dejes de lavarte las manos, ¿verdad? Lo que sí quiero pedirte es que en medio de este tiempo no te llenes de miedo, de pavor, ¿verdad? Porque sabemos que eso, de alguna manera, de preocupación, porque sabemos que eso no es bueno para tu salud emocional, espiritual y física, ¿verdad? Y sabemos que Dios ha estado hablando a través de esta contingencia de una manera indirecta. Pero en esta mañana el Señor nos quiere hablar a través de una manera directa por medio de su palabra. Así que si estás ahí en casita,
quiero pedirte que me acompañes a abrir conmigo la Biblia en el capítulo 2 del libro de Efesios. Y vamos a darle lectura de los versículos 1 al 10. Dice la Escritura, como título, este capítulo dice, salvos por gracia. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Les decía yo que el título de nuestro sermón en esta mañana se llama Tiempos de gracia en medio de esta contingencia. Y quizás lo que te estés preguntando tú en este momento es, ¿cómo puede Dios manifestar su gracia en medio de esta contingencia? En medio de este colapso financiero, en medio de este colapso de salud, ¿cómo puede Dios mostrar su amor, su bondad y su gracia? Bueno, pues lo primero que quiero decirte es que Dios va a usar un tiempo de gracia para salvarnos de nuestros pecados, ¿verdad? Dios desea manifestar su gracia salvadora en medio de este tiempo de dolor y de incertidumbre. Su palabra nos dice que Él desea que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Ya el pastor Mario nos habló la semana pasada el tema del arrepentimiento, y el arrepentimiento tiene que ver con darle la espalda al pecado y buscar a Dios de una manera genuina, de una manera sincera, ¿verdad? Hoy todos los que estamos viviendo este tiempo de contingencia, estamos muy preocupados por no contaminarnos del virus, del coronavirus, ¿verdad? Nos preocupa y estamos tomando las medidas, los protocolos que la Secretaría de Salud nos ha dicho, nos ha decretado, pero quizás no estamos preocupados por un virus que es peor que el coronavirus, y este es el virus del pecado, ¿verdad? Hay algo peor que el virus del coronavirus, y es el virus del pecado. Fíjate, el hombre no puede salvarse a sí mismo del virus del pecado. Acabamos de leer que Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? El hombre no puede salvarse a sí mismo de este virus del pecado. El hombre está incapacitado para ver su propia maldad, está ciego, ¿verdad? Este hombre está influenciado por las mentiras de Satanás, y la Biblia lo describe o lo llama como un hijo de ira, un hijo de desobediencia o un hijo del diablo. Voy a usar una ilustración para que quizás puedas entenderme un poco mejor lo que estoy tratando de decirte, o lo que la palabra de Dios está tratando de describirnos, ¿verdad? Vamos a usar este ejemplo. Vamos a usar a un hombre al quien llamaremos Luis.
Este hombre Luis, imagínate que vive en la esquina de tu casa o ahí en una parte de la colonia, ¿verdad? Quise usar este ejemplo porque normalmente es un problema que vemos en la mayoría de las colonias, ¿verdad? Seguramente en tu colonia, ahí en el barrio donde vives o en la unidad habitacional donde vives, seguramente tú has visto ya a un grupo de personas que se reúnen ahí para tomar, ¿verdad? Quizás hombres y mujeres que viven un alcoholismo extremo. Luis es uno de ellos. Y vamos a usar este ejemplo para poder entender cómo Dios desea manifestar su gracia en medio de este tiempo de contingencia. Seguramente Él nos va a salvar de este virus, del coronavirus, pero Él va a manifestar su gracia y Él está principalmente interesado en salvarnos del virus del pecado. Este hombre Luis se reúne constantemente ahí con sus amigos. Quizás tú lo has visto ya ahí, imagínate, ahí en tu colonia. Y este hombre ha perdido ya su familia, este hombre ha perdido su trabajo, este hombre vive ahí ya como un indigente, ¿verdad? Y para acabarla de amolar, pues Luis ha contraído el virus del coronavirus. Luis está al borde de la muerte. Los vecinos de la colonia lo rechazan. Nadie se quiere acercar a ayudarlo porque saben que si alguien se acerca, no solamente puede exponer su vida al ser contagiado por el virus del coronavirus, sino que también expone a su familia, ¿verdad? Entonces Luis vive ahí y nadie quiere ayudarlo, nadie, todo mundo lo rechaza, ¿verdad? Saben que él ha sido infectado. Luis mismo sabe que está al borde de la muerte, sabe que está a punto de morir y él sabe que para él no hay salvación. Sin embargo, hay alguien de la colonia que se compadece de él, que tiene misericordia y dice: yo voy a salvar a Luis. Toma todas las medidas preventivas, ¿verdad? Quizás su cubrebocas, quizás un overol que le ayude a no ser contagiado, y de alguna manera agarra y lleva a Luis a un hospital. Luis está tan grave, está ya en la última etapa de los síntomas del coronavirus. Él se siente tan débil, sabe que ni siquiera puede caminar, ¿verdad? Pero este hombre tiene gracia y misericordia con él y lo lleva al hospital. Milagrosamente, Luis se salva y él se da cuenta que si no hubiera sido por este hombre, por su vecino que le ayudó, él jamás hubiera podido salvarse a sí mismo. De la misma manera, nosotros estábamos incapacitados para salvarnos del virus del pecado. La Biblia nos describe como hombres que están muertos en sus delitos y pecados, como hombres que el pecado que controla su mente, controla sus emociones, controla sus deseos, ¿verdad? Y no hay nadie que nos pueda ayudar. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Dice la Escritura que porque por gracia somos salvos. Al ver nuestra condición de ruina espiritual, de ruina moral, Dios envió a su Hijo Jesucristo para que por medio de su Hijo Jesucristo nosotros fuéramos salvos del pecado. Fíjate, es el Hijo de Dios, Jesucristo, quien nos puede ayudar. Es solo Él quien nos puede levantar de la ruina del pecado y de la maldad. Es solo Él quien nos puede limpiar de algo más grande y más grave que el coronavirus, del virus del pecado. Solo Él te puede dar aliento de vida, no un aliento por medio de un ventilador electrónico, sino aliento de vida por medio de su propia vida. Solo Él puede restaurar tu sistema inmunológico, dándote un nuevo sistema o una nueva vida. Solo Él puede salvarnos de la muerte eterna. La gracia se manifiesta en que este hombre no tenía ningún derecho de exigir que alguien le ayudara y lo sacara de su miserable situación.
La palabra que acabamos de leer dice, pero Dios, que es rico en misericordia, ¿verdad?, tomó la iniciativa y decidió salvarnos así de nuestra condición de ruina moral y espiritual. Quiero decirte, amigo, amiga, que nos sintonizas, que nos ves, nos escuchas, que durante esta cuarentena hemos tenido nosotros suficiente tiempo para meditar en aquellas cosas buenas y malas que hemos hecho. En este tiempo de incertidumbre, fíjate, Dios nos está hablando a través de todo lo que estamos viendo y a través de todo lo que estamos viviendo, ¿verdad? Pero hoy el Señor quiere manifestar su gracia al darte el regalo del perdón de tus pecados. No como lo hizo el Papa hace algunos días o unas semanas atrás, ¿verdad? Porque ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Fíjate, la gracia de Dios se manifiesta en que tú y yo no merecemos ese perdón, ¿verdad? Sin embargo, Él desea otorgándolas gratuitamente. El justo pagando por los injustos. El que no tenía pecados, por nosotros se hizo pecado. En medio de este tiempo de contingencia, lo segundo que quiero decirte es que Dios desea manifestar su gracia para que tengamos un tiempo para vivir en santidad. ¿Verdad? Hemos dicho que Dios desea manifestar primeramente su gracia salvadora por medio de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Y fíjate, la gracia no solo es perdón de nuestros pecados, la gracia es también poder para vivir apartados de aquellos pecados que nos esclavizan. Cuando usamos la palabra santo, esa palabra significa que Dios desea o que su voluntad es que nosotros vivamos apartados de aquellos pecados con los cuales todavía muchos de nosotros estamos batallando, ¿verdad? Y quiero continuar con el ejemplo de Luis para que podamos entender la gracia santificadora de Dios. Una vez que Luis se recuperó ya del virus, del coronavirus, él sale y lo primero que hace es buscar a aquella persona que le extendió la mano, ¿verdad? Le da las gracias por todo lo que su vecino hizo por Luis. Pero Luis principalmente está agradecido con su Señor, porque en medio de su miserable situación, él conoció a Jesucristo, ¿verdad? Y él pudo experimentar el perdón de toda su vida pasada, de todos sus errores, de todas sus malas decisiones, ¿verdad? Él está tan agradecido con Dios que busca a su familia, busca a su esposa, busca a sus hijos y les pide perdón por todo el daño que les ha hecho, todo aquello que ha lastimado a su familia, ¿verdad? Luis está muy alegre, está muy gozoso. Él empieza a asistir a una iglesia cristiana. Él empieza a asistir a la iglesia cristiana del Calvario, pongámoslo así. Y Luis empieza a involucrarse en un ministerio y empieza a servir a Dios. Él está muy alegre por lo que Dios ha hecho en su vida. Él no deja de asistir a la iglesia. Los tiempos de adoración le sirven a Luis a descansar en el Señor, para conectarse nuevamente con Dios. Los tiempos de la palabra de Dios nutren su alma, nutren su espíritu. Y Luis está muy animado con su nueva vida, con la vida cristiana. Sin embargo, algo empieza a suceder en la vida de Luis, ¿verdad? De repente, pecados con los que antes batallaba empiezan a venir a su mente nuevamente, ¿no? Los deseos de volver a tomar vuelven a su mente. Aquellos pensamientos lujuriosos con los que luchaba Luis, otra vez regresan una vez más. Y Luis empieza a estar un poco asustado, porque dentro de él hay un deseo de no ofender a su Dios, ni siquiera con el más mínimo pensamiento, ¿verdad? Luis a solas se pregunta, ¿qué me está pasando? ¿Por qué una vez más deseo lo que tanto daño me hizo?
porque una vez más deseo aquellas cosas que me llevaron a la ruina moral y espiritual. Luis empieza a preguntar a solas, ¿qué me está sucediendo? Y Luis, como ya asiste a una iglesia, él dice, seguramente necesito leer más la palabra de Dios, ¿verdad? Luis dice, necesito seguramente involucrarme más en estos tiempos de oración de la iglesia. Y Luis empieza a hacerlo. Sin embargo, él se da cuenta que todavía aquellos pensamientos de pecado gobiernan su mente. Luis está preocupado porque él no quiere volver a esa antigua manera de vivir. Y un día, él pensando, de repente llega a su mente un pensamiento y él dice, estoy en un error. Estoy batallando con el pecado de la misma manera como lo hacía yo antes. Pero antes, mientras más deseaba yo dejar de tomar, más fuerte venían esos pensamientos, ¿no? Mientras más quería yo apartarme, más rápidamente era yo tentado y muy fácilmente cedía yo, ¿verdad? Hoy estoy luchando nuevamente con esto. ¿Qué me está pasando? Y de repente Luis se acuerda cómo fue que él conoció al Señor Jesucristo. Cómo fue que en medio de su miserable condición, él vino de una manera humilde. Luis tuvo que pasar por un proceso de humillación, de quebranto, y venir de una manera humilde ante el Señor y decirle, Señor, aquí estoy. Solamente tú me puedes sacar de esta miserable situación en la que me encuentro el día de hoy. Y Luis se da cuenta que necesita acercarse nuevamente a la gracia de Dios para poder tener victoria sobre el pecado. Él nuevamente lo hace y dice, Señor, perdóname, porque he creído que la gracia que me salvó me ha apartado por un tiempo de ella. Esa gracia que me salvó, ahora yo la necesito para poder vivir en santidad. Fíjate, la gracia de Dios es el poder de Dios ayudándonos en nuestras debilidades. La gracia de Dios es una fuerza dinámica que nos ayuda a vencer todo pecado, ¿verdad? Las iglesias, quiero decirte en esta mañana, que están llenas de personas religiosas, como Luis. Asisten los domingos, oran en sus casas por los alimentos, inclusive algunos sirven en un ministerio, pero dentro de sí están viviendo en una derrota con el pecado, porque creen que la gracia de Dios solo sirvió en el momento de que conocieron ellos a Jesús. Fíjate, la gracia de Dios no solamente nos ayuda con nuestros pecados pasados, la gracia de Dios nos ayuda a enfrentar los pecados presentes. La gracia de Dios, fíjate, es como la gasolina que tú le pones a un vehículo. Si tú no le pones gasolina a tu vehículo, no va a funcionar, ¿verdad? La gracia de Dios es necesaria de principio a fin. La gracia de Dios es como el aire que respiramos. No podemos estar sin ella, ¿verdad? El día que nos hace falta ese aire, sentimos que morimos. Pablo en su carta a Romanos escribió, mientras abundó la gracia, mientras abundó el pecado, sobreabundó la gracia. El pecado jamás va a opacar la gracia de Dios. Dios está dispuesto a seguir derramando gracia sobre su pueblo, sobre su iglesia, sobre su nación y sobre tu vida. Él está dispuesto, fíjate, a perdonarte aquel pecado con el cual tú estás batallando en este momento. Quizás tú te sientes como Luis, ¿verdad? Por años he asistido a la iglesia, pero no he visto un cambio, un avivamiento, una transformación real en mi vida. Quizás te has estado apartando de la gracia de Dios.
Y por último, quiero decirte, amigo, hermano, que nos acompañas en esta mañana, que este tiempo de contingencia es un tiempo de gracia para enfrentar el sufrimiento. En alguna ocasión alguien dijo, el sufrimiento viene de tener lo que no queremos o querer lo que no tenemos. A ver, te voy a volver a repetir. El sufrimiento viene de tener lo que no queremos o querer lo que no tenemos. El sufrimiento viene de tener lo que no queremos. El sufrimiento viene de tener lo que yo no quiero. ¿Qué es lo que yo no quiero tener? ¿Verdad? Yo no quiero tener una enfermedad. Yo no quiero padecer de una enfermedad crónica. El sufrimiento viene por eso. Yo no quiero ser contagiado del coronavirus. El sufrimiento viene por eso. Yo no quiero tener una deuda económica, pero este colapso financiero me ha llevado a adquirir deudas, ¿verdad? El sufrimiento viene de tener lo que no queremos. Yo no quiero seguir lidiando con este pecado, pero lo tengo, ¿verdad? Yo no quiero seguir luchando con ese pasado traumático, pero lo tengo, ¿verdad? Fíjate, el sufrimiento viene de no tener lo que no queremos o querer lo que no tenemos. A ver, son las mismas palabras pero invertidas. El sufrimiento viene ahora de querer lo que no tenemos. Quiero salud, ¿verdad? Porque estoy enfermo, pero no la tengo, ¿verdad? Quiero tener dinero para pagar mis deudas, para salir de aquellas deudas que me están atormentando, pero no lo tengo. Y por eso viene el sufrimiento, ¿verdad? Quiero tener ya la victoria sobre este pecado, pero no la tengo, ¿verdad? Quiero salir ya de ese pasado traumático, pero no he podido, no lo tengo. Fíjate, el apóstol Pablo sabía lo que significaba sufrir privaciones, penurias, dolor, humillaciones por el nombre de Cristo. Sufrió todos estos dolores, situaciones que a cualquiera de nosotros quieran habernos hecho desistir, ¿verdad? Pero Pablo siguió adelante, ¿verdad? Pero además de eso, dice la Escritura que le fue dado un aguijón en su carne. En más de una ocasión, Pablo oró, Señor, quítame este aguijón, ¿verdad? ¿Qué era el aguijón? Pues realmente no sabemos qué era el aguijón. Sin embargo, algunos teólogos, algunos expertos de las Escrituras dicen que probablemente Pablo padecía de una enfermedad, ¿verdad? Y en más de una ocasión Pablo le imploró, le clamó a Dios para que le quitara esa enfermedad. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios a la oración de Pablo? La respuesta fue un rotundo no, ¿verdad? La respuesta del Señor fue que te baste mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, ¿verdad? En primera de Pedro 5:10, el apóstol Pedro escribió a los creyentes que estaban sufriendo la persecución, y él dijo esto: y después que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que les llamó a su gloria eterna, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Fíjate, querido hermano, que nos haces el favor de sintonizarnos en esta mañana. De estos dos textos podemos aprender que hay dos tipos de sufrimientos, ¿verdad? Un tipo de sufrimiento que es temporal, ¿no? Pero otro tipo de sufrimiento que es permanente, ¿no? El aguijón de Pablo fue un sufrimiento permanente, porque Dios no le quiso quitar ese sufrimiento, ¿verdad? La persecución, lo que los primeros cristianos estaban atravesando por ese momento cuando Pedro escribió esa carta para animarlos durante la persecución, pues era un tipo de sufrimiento temporal, ¿no? Hoy quiero decirte en esta mañana que seguramente esta pandemia, esta cuarentena, esta contingencia es un
sufrimiento temporal. Esto va a pasar. Pero quizás estamos lidiando con sufrimientos que van a ser permanentes, ¿verdad? Como el aguijón de Pablo. Ahora, yo quiero decirte que no importa si tus sufrimientos son permanentes o temporales. La gracia de Dios nos ayuda de la misma manera que en la salvación y en la santificación. Cuando tú y yo reconocemos de una manera humilde que no podemos lidiar con este sufrimiento, que esta situación está fuera de nuestras manos, que esta situación está fuera de nuestro control, entonces la gracia de Dios empieza a obrar una vez más en tu vida. Porque déjame decirte algo, aunque la gracia de Dios es un regalo, aunque la gracia de Dios es inmerecida, la gracia de Dios no es incondicional. El requisito que Dios pide de nosotros es que tú y yo vengamos de una manera sencilla, de una manera humilde, y nos presentemos delante de Él y le digamos: Señor, aquí estoy. Yo no puedo más con esta situación. Esto que estoy viviendo, esto que estoy atravesando, está fuera de mi control. Señor, si tú no me ayudas, seguramente estaré perdido. Dice la Escritura que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Cuando Pablo recibió esas palabras de parte de Dios, y Dios le dijo: que mi gracia te sea suficiente, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces Pablo entendió y comprendió, y él dijo: mis debilidades se convierten en fortalezas. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Para terminar, quiero explicarte esta paradoja. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Que ese sufrimiento, que esa situación, ya sea temporal o permanente, por la cual estás atravesando en este momento, si esta situación te está llevando a depender totalmente de la gracia de Dios, entonces Dios te está haciendo fuerte en medio de las debilidades, en medio de las tribulaciones, en medio del sufrimiento. Dios te está haciendo un hombre, una mujer fuerte. El Señor está fortaleciendo nuestra fe. El Señor está ejercitando su gracia en nuestras vidas en medio de esta contingencia. Ánimo, ¿verdad? Algo bueno viene para la iglesia, ¿no? Quiero terminar con este pensamiento. Hace algunos días escribí que mis mejores amigos son aquellos hombres y mujeres que han atravesado por una situación difícil. Pudo haber sido esto una cuestión de salud, un colapso financiero, una relación rota, ¿verdad? Pero en medio de todo eso, de todo ese sufrimiento, ellos conocieron a Dios. Y ahora ellos son unas personas muy optimistas. Seguramente, pasando esta pandemia, nos vamos a ver y voy a estrechar su mano. Ánimo, hermano, hermana, amigo que nos escuchas, ¿verdad? Llegaremos a la meta, cumpliremos con la voluntad de Dios. Esta contingencia es temporal, ¿verdad? Saliendo de esto, vas a ser un hombre, una mujer de fe, y vas a seguir creciendo en gracia y en conocimiento del Señor. Oramos. Señor, te damos gracias porque, Padre, tú estás usando todo esto, Señor, lo que estamos viendo y viviendo en medio de esta contingencia, Señor, en medio de este colapso financiero. Dios, hay muchos que te están conociendo, Señor. En medio de esta crisis, en medio del sufrimiento, ellos están elevando sus ojos a ti y te están clamando y diciéndote: Señor, hemos fallado, hemos pecado,
no hemos hecho lo recto delante de tus ojos. Y Padre, tú estás otorgándoles tu gracia salvadora, Dios. En medio de esta contingencia, Señor, hay hermanos que han estado luchando con pecados en los cuales ellos han sido derrotados una y otra vez. Pero tú estás usando este tiempo, Dios, para que ellos vuelvan a mirarte a ti, ellos vuelvan a clamar a ti. Y tú estás usando este tiempo, Padre, de contingencia, para que ellos puedan entender que separados de ti, que separados de tu gracia, ellos no pueden hacer nada, Señor. Gracias, nos estás llamando a que volvamos a tu gracia, Señor. Y te damos gracias, porque hoy entendemos que detrás del sufrimiento, Señor, hay propósitos, hay planes eternos para tu iglesia. Seguimos avanzando, Señor. Esto no ha sido un retroceso, Padre. Tú estás levantando a tu iglesia, Dios, y estás haciendo lo que dentro de tu soberana voluntad te has dispuesto a hacer, Padre. Y nosotros aquí estamos, Señor, y te decimos, hágase tu voluntad en nuestras vidas.